This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Imagina un hombre que dedicó su vida a predicar el Evangelio, enfrentó persecuciones, naufragios, hambre y prisiones, y aún así declaró que su mayor fuerza estaba en su debilidad. Ese hombre era Pablo, y en su segunda carta a los Corintios reveló secretos profundos sobre cómo vencer las crisis de la fe y encontrar fuerza en Dios. Pero ¿qué escribió exactamente que todavía transforma vidas hasta hoy? Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo este mensaje puede renovar tu fe y traer esperanza en medio de las dificultades. No te quedes fuera de videos increíbles como este. Haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video y en qué fecha. Vamos para el video de hoy. La segunda carta a los Corintios es uno de los textos más emocionantes y personales escritos por el apóstol Pablo. Diferente de sus otras epístolas, aquí encontramos a un hombre que expone su alma, comparte sus angustias y defiende su autoridad apostólica ante una iglesia dividida. La ciudad de Corinto era un centro comercial próspero, pero también un lugar marcado por inmoralidad, orgullo e influencias filosóficas que se chocaban con la pureza del Evangelio. Esta realidad hizo que la iglesia local fuera vulnerable a falsos maestros, desórdenes espirituales y una fe superficial. Ante esto, Pablo escribe no solo para corregir errores, sino para revelar el corazón del verdadero ministerio cristiano. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. La iglesia de Corinto enfrentaba crisis internas que iban más allá de meras discordancias doctrinales. Había cuestionamientos sobre la autoridad de Pablo, dudas sobre su sinceridad y un debilitamiento en la fe debido a las persecuciones e influencias externas. El apóstol, que ya había escrito una carta severa anteriormente, ahora se dirige a ellos con una mezcla de firmeza y ternura, tratando de restaurar la relación y reafirmar las verdades del Evangelio. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. El dolor de Pablo no era solo ministerial, sino también personal. Él había sufrido rechazo, calumnia e incluso sospechas sobre sus intenciones. Su respuesta, sin embargo, no fue defenderse con orgullo o autoridad humana, sino apelar al testimonio de su conciencia y a la gracia de Dios que sostenía su llamado. Él se veía no como un dominador de la fe de los corintios, sino como un cooperador de su alegría, ayudándoles a permanecer firmes en Cristo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. La carta también refleja un escenario de oposición espiritual intensa. Falsos apóstoles estaban socavando la credibilidad de Pablo, introduciendo un evangelio distorsionado y desvalorizando su sufrimiento como signo de debilidad. Esta crisis de autoridad no era solo un problema personal para Pablo, sino una amenaza al propio evangelio, ya que, al desacreditar al mensajero, socavaban el mensaje que él traía. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Ante este contexto de dolor y crisis, 2 Corintios se convierte en un llamado a la madurez espiritual.
Pablo no solo enseña doctrina, sino que también revela el camino del verdadero discipulado. Un camino marcado por el sufrimiento, dependencia de la gracia y una fe inquebrantable en el poder de Dios. La Iglesia necesitaba aprender que el Evangelio no era solo una promesa de bendiciones, sino también un llamado a cargar la cruz y confiar en que, incluso en las tribulaciones, Dios se mantiene fiel. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Desde los primeros versículos, Pablo presenta uno de los temas centrales de la carta, el Dios de toda consolación. Él revela que las tribulaciones del cristiano no son señales de la ausencia de Dios, sino oportunidades para experimentar su consuelo. Pablo, que tantas veces enfrentó prisiones, azotes y naufragios, no habla de teorías, sino de experiencias reales con el Señor que lo sostuvo en cada prueba. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Las aflicciones enfrentadas por Pablo no eran solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Él llegó a sentir un peso tan grande que casi perdió la esperanza de continuar vivo. Sin embargo, en lugar de rendirse al desespero, él reconoció que tales pruebas lo enseñaban a no confiar en sí mismo, sino en Dios, que resucita a los muertos. Esta dependencia completa del Señor fue la clave para su perseverancia. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. La consolación divina no es solo individual, sino que rebosa para otros. Pablo enseña que Dios nos consola para que podamos consolar a aquellos que también pasan por tribulaciones. Esto significa que el dolor del cristiano nunca es desperdiciado. Se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y una fuente de aliento para otros que sufren. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Esta verdad desafía una visión triunfalista de la fe que intenta negar la realidad del sufrimiento. En 2 Corintios, Pablo deja claro que el cristianismo auténtico no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la presencia de la gracia sostenedora de Dios en medio de ellas. Sufrir por Cristo no es una señal de derrota, sino de identificación con Él, que también fue rechazado, perseguido y probado en todo. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 10. A lo largo de la carta, Pablo refuerza que el consuelo del Señor no es solo un alivio emocional, sino una capacitación para continuar la misión. Cada prueba que enfrentamos nos moldea para ser instrumentos más eficaces en las manos de Dios. Cuando comprendemos esta verdad, aprendemos a ver la tribulación no como un fin, sino como un medio por el cual Dios manifiesta su poder y amor. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. La vida y el ministerio de Pablo eran blancos constantes de ataques y cuestionamientos. Muchos en Corinto dudaban de sus intenciones y lo acusaban de ser voluble o interesado. En respuesta, él reafirma su integridad, declarando que sus palabras y acciones eran reflejo de su sincera devoción a Dios. Para él, la fidelidad en el ministerio no era una cuestión de reputación personal, sino de compromiso con la verdad del Evangelio. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pablo sabía que el llamado ministerial no era una carrera a ser administrada, sino una vocación divina que exigía transparencia y pureza de corazón. Él rechazaba cualquier manipulación de la palabra de Dios y se comprometía a enseñar la verdad con claridad, incluso si eso costaba su popularidad. La fidelidad de Dios era su seguridad, y era en ella que él se apoyaba para continuar sirviendo. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. El apóstol también enfatiza que la integridad no es un ideal inalcanzable, sino una
exigencia para todo aquel que sirve a Cristo. Él no solo predicaba sobre honestidad y fidelidad, sino que las vivía, convirtiéndose en un modelo para la iglesia. Su conciencia estaba limpia delante de Dios y de los hombres, pues su vida era un testimonio vivo de la verdad que anunciaba. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Diferente de los falsos apóstoles que buscaban lucro y estatus, Pablo veía su ministerio como un servicio humilde al Señor. Él no deseaba gloria para sí, sino que Cristo fuera exaltado. Su compromiso era innegociable. Jamás haría concesiones que comprometieran la verdad del Evangelio, incluso si eso significaba sufrimiento y rechazo. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4. La fidelidad de Dios era la garantía de que su trabajo no era en vano. Incluso enfrentando calumnias y persecuciones, Pablo sabía que el Señor era su juez y que en el momento adecuado su justicia prevalecería. La integridad ministerial, por lo tanto, no era una carga, sino un privilegio de servir a un Dios que nunca falla y que sostiene a aquellos que permanecen fieles. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. La jornada cristiana no está marcada solo por luchas y desafíos, sino también por el triunfo de Cristo, que conduce a su pueblo en victoria. Pablo utiliza la imagen de un cortejo triunfal para describir el Evangelio, así como los generales romanos desfilaban por las calles después de vencer batallas. Cristo marcha adelante como el Rey victorioso y sus seguidores son parte de esa procesión gloriosa. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. El Evangelio exhala un perfume espiritual que impacta al mundo de maneras distintas. Para aquellos que creen, es fragancia de vida; para los que rechazan, es olor de muerte. Esta metáfora revela la naturaleza divisoria del mensaje de Cristo. Salva a los que aceptan, pero condena a los que la rechazan. El cristiano, por lo tanto, no es solo un portador de buenas noticias, sino un testimonio vivo del impacto del Evangelio sobre la humanidad. Esta realidad exige coraje y fidelidad. Pablo sabía que predicar a Cristo significaba enfrentar oposición y desprecio, pero jamás diluyó la verdad para agradar a los oyentes. No negociaba su mensaje a cambio de popularidad o beneficios personales, pues su misión era presentar el Evangelio con integridad. Su confianza estaba en Dios y no en la aprobación humana. El triunfo de Cristo no se mide por los estándares del mundo. A veces parece que el Evangelio está perdiendo terreno ante las fuerzas de la cultura y del pecado, pero la victoria ya fue decretada. El poder de la cruz continúa transformando vidas, y la palabra de Dios jamás volverá vacía. El cristiano debe recordar que forma parte de un reino que nunca será movido. Por eso, Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes. La jornada de la fe no es fácil, pero la certeza del triunfo de Cristo sostiene a aquellos que perseveran. Incluso en tiempos de persecución y desprecio, los fieles son llamados a esparcir el perfume del Evangelio, confiados de que el Rey de la Gloria ya conquistó la victoria definitiva. El ministerio de Pablo no se basaba en su propia capacidad, sino en el poder de Dios que lo capacitó para ser ministro de la nueva alianza. Él contrasta esta nueva alianza con la antigua, mostrando que, mientras la ley escrita en tablas de piedra condenaba, el Espíritu Santo escribe la verdad en el corazón de los creyentes y concede vida. Esta transformación no depende del esfuerzo humano, sino de la acción soberana de Dios. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. La antigua alianza, dada a Moisés, tenía una gloria temporal. Cuando él descendió del monte Sinaí, su rostro brillaba por haber estado en la presencia de Dios, pero ese brillo pronto se desvanecía. Este simbolismo apuntaba hacia la transitoriedad de la ley mosaica,
La nueva alianza, sin embargo, trae una gloria permanente, pues está fundamentada en la obra consumada de Cristo y en el ministerio del Espíritu Santo, que nunca se extingue. La diferencia entre las dos alianzas no está en la santidad de Dios, sino en la forma en que Él trata con el pecado humano. La ley reveló la incapacidad del hombre de obedecer plenamente, mostrando la necesidad de un Salvador. Cristo, al cumplir perfectamente la ley y ofrecer su vida en sacrificio, inauguró una nueva era de gracia, donde los creyentes son justificados por la fe, y no por las obras. Este entendimiento debería llevar a los cristianos a una mayor libertad. Si la gloria de la antigua alianza ya era tremenda, cuanto más la gloria de la nueva. No hay más necesidad de velos que oculten la presencia de Dios. En Cristo, el acceso al Padre es pleno, y todos los que creen son transformados a imagen del Señor de gloria en gloria por la acción del Espíritu. Esta transformación continua es la marca de los verdaderos seguidores de Cristo. Ellos no solo conocen las verdades del Evangelio, sino que viven según ellas. La nueva alianza no es solo un concepto teológico, sino una realidad que moldea la identidad y el caminar de cada creyente, capacitándolo para reflejar la gloria de Dios en el mundo. El ministerio cristiano no se sostiene por la capacidad humana, sino por el poder divino. Pablo usa la metáfora del tesoro en vasos de barro. Para ilustrar esta verdad, el Evangelio, la riqueza más preciosa que existe, fue confiado a personas frágiles, limitadas e imperfectas, para que quede evidente que la excelencia del poder pertenece a Dios y no a nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. En la cultura de la época, los vasos de barro eran objetos comunes, baratos y fácilmente quebrables. Esta imagen resalta la insignificancia humana ante la grandeza de Dios. El apóstol no veía su debilidad como un obstáculo al llamado, sino como un medio por el cual la gloria del Señor se manifestaba. Su vida estaba marcada por tribulaciones, persecuciones y dificultades, pero nada de eso lo destruía, pues él estaba sostenido por una fuerza que no venía de sí mismo. Las adversidades del cristiano no son señales de abandono divino, sino oportunidades para demostrar la fidelidad de Dios. Pablo describe su experiencia con palabras intensas. En todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Estas expresiones revelan que, incluso frente a sufrimientos profundos, la gracia divina continúa sosteniendo y renovando a aquellos que confían en el Señor. Este principio se aplica a todo creyente. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. La grandeza del Evangelio no reside en la fuerza de los mensajeros, sino en el mensaje en sí. El propósito del Señor es usar personas comunes para realizar obras extraordinarias, de modo que toda la gloria sea dada a Él. Esta verdad debe traer consuelo y aliento. Cuando nos sentimos insuficientes, debemos recordar que a Dios le agrada obrar a través de nuestra debilidad. Él no busca perfección humana, sino corazones rendidos. Lo que realmente importa no es el vaso, sino el tesoro que lleva, la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. La vida cristiana está marcada por desafíos, pero Pablo enseña que todo sufrimiento terrenal debe ser visto a la luz de la eternidad. Las tribulaciones, por más intensas que sean, son ligeras y momentáneas cuando se comparan con el peso eterno de gloria que Dios ha preparado para sus hijos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Este contraste entre el presente y el futuro moldea la perspectiva del creyente.
El mundo valora aquello que es visible e inmediato, pero la fe enseña a mirar más allá, hacia las promesas eternas. Pablo, que enfrentó incontables persecuciones y sufrimientos, no se dejaba abatir, pues sabía que cada prueba estaba produciendo en él un carácter más semejante a Cristo y una gloria incomparable en la eternidad. La resurrección de Cristo es la garantía de esta esperanza. Si Jesús venció la muerte, los que están en él también vivirán para siempre. El cuerpo puede desgastarse, las aflicciones pueden venir, pero el alma del creyente es renovada día tras día por el poder del Espíritu Santo. La verdadera victoria no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la certeza de que la vida no termina aquí. Esta visión transformadora permite enfrentar las dificultades sin desesperación. Pablo no niega el dolor, sino que lo coloca en perspectiva. Él enseña que las dificultades de este mundo no son el fin de la historia, sino una preparación para algo infinitamente mayor y más glorioso. Quien vive por la fe no... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Se aferra a lo transitorio, sino que fija sus ojos en la promesa de una gloria eterna. Este mensaje es una invitación a confiar plenamente en Dios. No importa cuán intensas sean las luchas, hay algo mucho mayor esperándonos. El cristiano debe aprender a vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo, sabiendo que el sufrimiento de hoy jamás podrá compararse con la alegría que vendrá. La misión del cristiano no se limita a su salvación personal. Él es llamado para ser un agente de reconciliación en el mundo. Dios, en su infinita gracia, reconciliado al mundo consigo mismo a través de Cristo, y confió a los creyentes la responsabilidad de proclamar esta verdad. Así, cada discípulo de Jesús se convierte en un embajador del reino, representando los intereses de Dios en la tierra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. La reconciliación promovida por Cristo va más allá del perdón individual. Ella restablece la relación entre Dios y la humanidad y también transforma las relaciones humanas. El Evangelio destruye barreras de odio, orgullo y separación, promoviendo un nuevo tipo de comunidad basada en el amor y la justicia divina. El llamado para ser embajador exige compromiso. El embajador no habla por sí mismo, sino que transmite fielmente el mensaje de quien lo envió. De la misma manera, los creyentes no deben anunciar sus propias ideas, sino la verdad del Evangelio, sin distorsiones o concesiones al mundo. Esta responsabilidad exige una vida coherente con el mensaje predicado. Pablo enfatiza que aquellos que han sido reconciliados con Dios deben vivir de manera digna de esa reconciliación. Sus palabras, actitudes y decisiones deben reflejar la nueva realidad de que ahora pertenecen a Cristo. Por eso, la Iglesia tiene un papel fundamental en el mundo. No es solo un lugar de encuentro, sino un centro de transformación, un faro de esperanza para aquellos que aún viven alejados de Dios. El ministerio de la reconciliación no es una opción, sino una misión dada a todos los que han experimentado la gracia del Salvador. El mundo siempre ha estado en oposición a los valores del reino de Dios, y Pablo sabía que los creyentes de Corinto enfrentaban fuertes influencias externas. Él los exhorta a separarse del pecado y vivir en santidad, pues la luz no puede tener comunión con las tinieblas.
Ser santo significa estar separado para Dios, manteniéndose puro en medio de una generación corrompida. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. La santidad no es una carga, sino un privilegio. El creyente no se abstiene del pecado por miedo a castigo, sino porque entiende que ha sido llamado para algo mayor. La presencia del Espíritu Santo en su vida lo capacita para vencer las tentaciones y reflejar el carácter de Cristo. La sociedad moderna, así como Corinto en el primer siglo, promueve valores contrarios a la voluntad de Dios. El relativismo moral, el materialismo y el hedonismo intentan debilitar la fe de los cristianos. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes en la palabra no son dominados por el mundo, sino que viven como ciudadanos del cielo. Ser santo no significa vivir aislado, sino ser una influencia transformadora. Así como Cristo anduvo entre pecadores sin contaminarse, los creyentes son llamados a impactar su cultura sin comprometer sus principios. La santidad verdadera no es solo externa, sino que comienza en el corazón y se refleja en todas las áreas de la vida. Este llamado a la pureza debe ser tomado en serio. Dios desea un pueblo separado, que le adore con sinceridad y viva de manera que le glorifique. La santidad no es una opción para algunos, sino un requisito para todos los que pertenecen a Cristo. Desde el inicio de su ministerio, Pablo enfrentó constantes aflicciones, persecuciones y peligros. Su vida fue marcada por naufragios, azotes, prisiones y hambre, pero nunca consideró estas dificultades como señales de fracaso o abandono divino. Por el contrario, veía sus pruebas como una confirmación de su llamado apostólico. La verdadera marca de un siervo de Cristo no está en su posición o estatus, sino en la disposición de sufrir por el Evangelio sin retroceder ante las adversidades. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. El sufrimiento de Pablo no era fruto de malas decisiones o de falta de fe, sino un reflejo directo de su fidelidad a Cristo. El mismo Señor ya había dicho que Él debería pasar por muchas aflicciones por su nombre. La cruz siempre ha estado en el centro del caminar cristiano, y Pablo comprendía que servir al Evangelio exigía disposición para soportar dolores físicos, emocionales y espirituales. Esta comprensión le impedía desanimarse o buscar un camino más cómodo. A lo largo de la historia bíblica, los verdaderos profetas y siervos de Dios siempre han enfrentado oposición. Jeremías fue perseguido y arrojado a una cisterna. Elías fue amenazado de muerte. Daniel fue lanzado a la cueva de los leones. Todos aquellos que permanecen fieles a la voluntad de Dios terminan enfrentando resistencia. Pablo sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino permanecer leal al llamado celestial, independientemente del costo. Pero las aflicciones no eran solo externas. Pablo también enfrentaba luchas internas, angustias y preocupaciones profundas por la Iglesia. Cargaba en el corazón el peso de la responsabilidad espiritual, sufriendo por cada desvío, cada ataque contra la pureza del Evangelio. Su amor por el rebaño era tan intenso que, además de las persecuciones externas, también había la presión diaria de la preocupación por la Iglesia de Cristo. Ante esto, Pablo nos enseña que el verdadero siervo de Cristo no es medido por conquistas terrenales, fama o ausencia de dificultades. El camino del discipulado está marcado por luchas, pero también por una alegría profunda en saber que cada dolor soportado por amor al Evangelio traerá frutos eternos. Dios no nos promete una jornada sin dificultades, pero garantiza que su gracia será suficiente en cada momento. La iglesia de Corinto
Era una comunidad espiritualmente activa, pero Pablo se dio cuenta de que aún había resistencia en un aspecto fundamental de la vida cristiana: la generosidad. Él dedicó parte de su carta a enseñar que la donación no es solo un acto de caridad, sino una expresión visible de la fe genuina. Aquel que experimentó la gracia de Dios debe reflejar esa gracia a través de un corazón generoso, contribuyendo con alegría y no por obligación. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. La colecta que Pablo organizaba no era una campaña financiera común, sino una demostración práctica del amor entre los hermanos en Cristo. Las iglesias gentiles tenían la oportunidad de ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén, fortaleciendo la unidad del cuerpo de Cristo. La oferta era una manera de demostrar que en el reino de Dios no hay separación entre judíos y gentiles, ricos y pobres. Todos son parte de la misma familia espiritual. La generosidad cristiana también refleja la confianza en la providencia divina. Pablo enseñaba que Dios es capaz de suplir todas las necesidades y que aquel que siembra con fidelidad cosechará abundantemente. Pero esta cosecha no se limita a bienes materiales. Se manifiesta en crecimiento espiritual, alegría y testimonio ante el mundo. Quien confía en Dios no da con miedo a perder, sino con la certeza de que todo pertenece al Señor. Cristo es el mayor ejemplo de generosidad. Él, siendo rico, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos por su gracia. Este es el patrón para los cristianos: darse sin reservas, servir sin esperar nada a cambio y ver la vida no como una búsqueda egoísta por acumulación, sino como una oportunidad de ser canal de la bendición divina para otros. El llamado a la generosidad no se limita a las finanzas, va más allá, abarcando tiempo, talentos y recursos espirituales. Dios nos concede dones y oportunidades para que podamos edificar unos a otros. El verdadero cristiano entiende que todo lo que posee es prestado por Dios y debe ser usado para su gloria y para el bien del prójimo. Los falsos apóstoles que intentaban socavar la autoridad de Pablo se presentaban como líderes espirituales, pero en realidad eran lobos con piel de oveja. Ellos distorsionaban el mensaje de Cristo, buscaban reconocimiento propio y manipulaban la fe de las personas para obtener ventajas. Pablo, en su defensa, no se exaltaba a sí mismo, sino que reafirmaba que su autoridad venía exclusivamente de Dios y no de hombres. 2 Corintios capítulo 10, versículo 18. El celo de Pablo por la verdad del Evangelio era innegociable. Él no toleraba enseñanzas falsas o compromisos con doctrinas corrompidas. Su objetivo no era conquistar seguidores para sí, sino asegurar que la Iglesia permaneciera fiel a la pureza de la fe en Cristo. Él comparaba la relación de la Iglesia con Cristo a un matrimonio, en el cual ella debía ser una novia pura, sin contaminación con falsas enseñanzas. La falsa espiritualidad promovida por esos falsos maestros era peligrosa porque se presentaba con apariencia de piedad, pero negaba el verdadero poder de Dios. Estos hombres se jactaban de sus experiencias y elocuencia, pero no mostraban frutos de verdadera transformación. Pablo, por otro lado, enfatizaba que su ministerio no dependía de su capacidad, sino de la gracia y del llamado divino. El peligro de la distorsión del Evangelio sigue siendo una amenaza para la Iglesia. A menudo, enseñanzas agradables al oído, pero vacías de verdad, ganan espacio y alejan a los creyentes de la esencia del Evangelio. El celo de Pablo nos enseña que el cristiano debe estar atento, discerniendo entre la verdad y las falsas doctrinas, siempre anclado en la palabra de Dios. La defensa del Evangelio no es una opción, sino una responsabilidad.
La Iglesia no puede ser ingenua ante los intentos del enemigo de corromper la verdad. Todo cristiano debe conocer bien las Escrituras, mantenerse firme en la fe y no dejarse engañar por mensajes que distorsionan la gracia y la santidad del Señor. La experiencia de Pablo con el espino en la carne es uno de los episodios más misteriosos y profundos de toda la Escritura. Él menciona que fue atormentado por esa aflicción para que no se exaltara debido a las grandiosas revelaciones que recibió. Esa debilidad, que nunca fue completamente identificada, se convirtió para él en una lección de humildad y total dependencia de la gracia divina. Pablo oró 3 veces para que Dios removiera esa carga, pero la respuesta del Señor no fue una cura, sino una verdad transformadora. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Esa respuesta de Dios revela un principio esencial de la vida cristiana. La fuerza de Dios se manifiesta cuando el ser humano reconoce su incapacidad. El mundo enseña que el éxito depende de fuerza, influencia y mérito propio, pero el reino de Dios sigue un camino opuesto. Es en el momento en que nos sentimos más débiles e insuficientes que el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Pablo comprendió eso y comenzó a gloriarse en sus debilidades, pues sabía que en ellas Cristo era exaltado. La identidad del espino en la carne ha sido debatida por siglos. Algunos creen que era una enfermedad física. Otros sugieren que podría ser una oposición espiritual intensa o hasta una persecución continua. Independientemente de su naturaleza, el efecto de ese espino era el mismo: mantener a Pablo humilde y totalmente sumiso a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que muchas veces las dificultades que enfrentamos no son señales de la ausencia de Dios, sino herramientas que Él usa para moldear nuestro carácter y mantenernos cerca de Él. La jornada cristiana no consiste en escapar del sufrimiento, sino en aprender a encontrar a Dios en medio de las pruebas. Muchas veces buscamos alivio inmediato para nuestros dolores, pero Dios desea enseñarnos a confiar en Él independientemente de las circunstancias. La respuesta que Pablo recibió del Señor nos invita a una reflexión profunda. ¿Estamos listos para aceptar la gracia de Dios como suficiente, incluso cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos? La vida de Pablo prueba que el sufrimiento puede ser un instrumento de crecimiento espiritual. Si el mayor apóstol del Nuevo Testamento necesitó aprender esa lección, ¿cuánto más nosotros? La debilidad no es un obstáculo para el propósito de Dios, sino un medio por el cual Él revela su gloria. Cuando comprendemos esto, podemos enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que, incluso en nuestros mayores dolores, la gracia de Dios será siempre suficiente. La iglesia de Corinto estaba siendo amenazada por falsos apóstoles, hombres que se presentaban como ministros de Cristo, pero que en realidad corrompían el Evangelio. Pablo no duda en denunciarlos, llamándolos falsos obreros e incluso ministros de Satanás. Él los expone como engañadores que, bajo una apariencia piadosa, estaban conduciendo a los creyentes lejos de la verdad. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Estos falsos apóstoles usaban estrategias astutas para conquistar seguidores. Se jactaban de sus credenciales, enfatizaban sus hechos y manipulaban la fe de las personas para obtener prestigio y ventajas financieras. El enfoque de ellos contrastaba directamente con la humildad y el sufrimiento que caracterizaban el verdadero ministerio de Pablo. Mientras él servía con sacrificio, ellos buscaban poder y reconocimiento humano. La presencia de estos falsos líderes en Corinto no era un problema aislado, sino un reflejo de una lucha espiritual mayor.
Desde los tiempos antiguos, Satanás ha intentado corromper la verdad de Dios a través de enseñanzas distorsionadas y líderes corruptos. En el jardín del Edén, la serpiente engañó a Eva no con un ataque directo, sino con una distorsión sutil de la palabra de Dios. De la misma manera, los falsos apóstoles de Corinto no negaban totalmente la fe cristiana, pero la modificaban de forma imperceptible, volviéndola peligrosa y destructiva. El celo de Pablo por preservar la pureza del Evangelio muestra que no hay espacio para la neutralidad en la batalla por la verdad. Él no trató a los falsos maestros con indiferencia, sino que los confrontó directamente. Esto nos enseña que la Iglesia necesita estar atenta y preparada para discernir entre la verdadera doctrina y las enseñanzas que, aunque parezcan correctas, desvían a los creyentes de la voluntad de Dios. En los días actuales, esta lucha continúa. Hay muchas voces disputando la atención de los creyentes, algunas promoviendo un evangelio diluido, centrado en el hombre y no en Cristo. La alerta de Pablo resuena con fuerza para nosotros. Necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios y ser fieles a la verdad, sin dejarnos seducir por mensajes que distorsionan el carácter y la obra de Cristo. La batalla por la pureza doctrinal es un compromiso innegociable para todo verdadero seguidor de Jesús. A medida que Pablo se acerca del final de su carta, hace un llamado directo a los corintios. Examínense a sí mismos si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. Segunda de Corintios. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esta exhortación no era solo una advertencia teórica, sino un llamado profundo para que cada creyente evaluara su camino con Dios, verificando si su fe era genuina o solo superficial. El autoexamen espiritual es un principio esencial de la vida cristiana. Muchos pueden profesar fe en Cristo, pero no todos viven de acuerdo con esta confesión. Jesús advirtió que en el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, pero Él responderá, nunca los conocí. La verdadera fe no se manifiesta solo en palabras, sino en frutos visibles de transformación, arrepentimiento y obediencia. Esta exhortación de Pablo a la iglesia de Corinto muestra que él no quería solo reformar comportamientos, sino llevar a los creyentes a una conversión genuina. Sabía que una fe superficial no resistiría las pruebas. El examen de la fe no es una prueba basada en obras humanas, sino un análisis sincero para verificar si Cristo realmente habita en el corazón del creyente. Muchos evitan este tipo de autoevaluación, pues temen enfrentar sus debilidades y pecados. Sin embargo, el propósito del examen espiritual no es generar condenación, sino llevar al arrepentimiento y a la restauración. Dios desea que su pueblo ande en la luz, reconociendo sus fallas y buscando una comunión cada vez más profunda con Él. El llamado al arrepentimiento continúa siendo urgente. En tiempos donde hay tantas distracciones y superficialidad en la fe, es esencial que cada cristiano se detenga y se pregunte, ¿mi fe es auténtica? ¿Cristo verdaderamente gobierna mi vida? Esta reflexión no debe hacerse solo una vez, sino continuamente, para que podamos permanecer firmes hasta el final. Desde los primeros días de la Iglesia, la oración siempre ha sido la base de la vida cristiana.
Pablo entendía esto profundamente y frecuentemente exhortaba a los creyentes a permanecer en oración, confiando en que Dios actúa a través de la intercesión de los santos. En 2 de Corintios reconoce que muchos de sus alivios y victorias vinieron no solo por la soberanía de Dios, sino también por las oraciones incesantes de los hermanos en Cristo. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 11. La oración no es solo un medio de buscar respuestas, sino un canal por el cual Dios fortalece y sostiene a sus hijos. Pablo sabía que la jornada cristiana está marcada por desafíos y tribulaciones, y sin una vida de oración, el alma del creyente se vuelve vulnerable a la desmotivación. Veía la intercesión como un arma espiritual poderosa, no solo para buscar alivio personal, sino para fortalecer a toda la Iglesia en la misión del Evangelio. Además, la oración refuerza la comunión entre los santos. Pablo nunca se veía como un líder independiente, sino como parte de un cuerpo donde cada miembro tiene un papel fundamental. Dependía de las oraciones de la Iglesia, así como la Iglesia dependía de sus intercesiones. Este principio nos enseña que la vida cristiana no es una caminata solitaria, sino un compromiso de apoyo mutuo, donde cada creyente sostiene al otro espiritualmente. La comunión de los santos también se manifiesta a través del aliento y la edificación mutua. En tiempos de persecución y prueba, Pablo se fortalecía por el amor y la fidelidad de los hermanos. Esta unidad no estaba basada únicamente en intereses comunes, sino en la verdad del Evangelio y en el amor genuino que los unía como familia espiritual. La oración reforzaba esos lazos, volviéndolos inquebrantables ante las adversidades. Por eso, la Iglesia debe redescubrir la importancia de la oración comunitaria. En los días actuales, muchos creyentes descuidan el poder de la intercesión, viviendo una fe individualista y desconectada del cuerpo de Cristo. Sin embargo, las Escrituras muestran que Dios opera grandemente cuando su pueblo se une en oración. Así como Pablo dependía de las súplicas de los hermanos, cada cristiano debe entender que la comunión y la intercesión son esenciales para una vida espiritual abundante y victoriosa. Una de las mayores preocupaciones de Pablo era ver la iglesia de Corinto restaurada. Él no quería solo corregir errores doctrinales o comportamentales, sino llevar a los creyentes a una transformación verdadera. La restauración no ocurre solo a través de exhortaciones, sino por la obra del Espíritu Santo, que guía al pueblo de Dios al arrepentimiento genuino. Para Pablo, el objetivo final no era simplemente reprender, sino ver la iglesia fortalecida en la fe, creciendo en santidad y en amor. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. La obediencia a la palabra de Dios es una de las principales señales de una iglesia restaurada. Cuando los creyentes reconocen sus pecados y se someten a la voluntad del Señor, hay alegría y renovación espiritual. Pablo se alegró al ver que los corintios respondieron con arrepentimiento sincero a sus advertencias. Esto muestra que la disciplina divina no tiene el propósito de destruir, sino de traer curación y crecimiento. La restauración de la iglesia también implica el rescate de la unidad. La división y los conflictos internos estaban debilitando a la comunidad corintia. El enemigo siempre intenta sembrar discordia para debilitar al pueblo de Dios, pero cuando hay un retorno sincero a la verdad del Evangelio, la paz y la armonía son restauradas. La verdadera iglesia no es un lugar de competiciones y rivalidades, sino un cuerpo donde cada miembro busca el bien del otro. Otro aspecto esencial de la restauración es la renovación del compromiso con la misión. Cuando la iglesia se reconcilia con Dios y entre sí, se convierte en más eficaz en la proclamación del Evangelio. Una comunidad restaurada no vive más,
para sí misma, sino para la gloria de Dios, demostrando al mundo el poder transformador de Cristo. La verdadera restauración genera una alegría profunda y duradera. Diferente de la felicidad pasajera del mundo, esta alegría nace de la certeza de que Dios está actuando, moldeando a su pueblo y preparando a la Iglesia para la eternidad. La obediencia a la palabra no es una carga, sino un camino de vida abundante. Cuando la Iglesia abraza esta verdad, experimenta la paz y la alegría que solo pueden encontrarse en Cristo. Al concluir su carta, Pablo no solo cierra una discusión, sino que pronuncia una bendición poderosa que resume los pilares fundamentales de la vida cristiana: la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Estas palabras finales no son meras formalidades, sino una declaración profunda de la identidad y misión de la Iglesia. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Sin la obra redentora de Jesús no hay salvación, reconciliación o esperanza. Fue a través de su sacrificio que la Iglesia fue formada, y es por su gracia que cada creyente permanece y firme hasta el fin. Esta gracia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad transformadora que cambia vidas y sostiene a aquellos que confían en Dios. El amor de Dios es la fuente de todo. Desde la creación, el plan de Dios siempre ha sido movido por amor. Él envió a su Hijo para salvar un mundo perdido, y es este amor el que debe gobernar la vida de cada creyente. Pablo quería que los corintios entendieran que todas las correcciones y exhortaciones que recibieron no eran motivadas por dureza, sino por un profundo deseo de verlos crecer en ese amor divino. La comunión del Espíritu Santo es la fuerza que une a la Iglesia. El Espíritu no solo capacita y consuela, sino que también crea una unidad verdadera entre los creyentes. Sin la obra del Espíritu, la Iglesia se convierte en solo una institución humana. Pero cuando Él actúa, hay vida, transformación y un vínculo inquebrantable entre los hijos de Dios. Esta bendición apostólica no era solo una despedida, sino un llamado a la reflexión. Pablo quería que los creyentes en Corinto vivieran cada día conscientes de la gracia de Cristo, del amor del Padre y de la comunión del Espíritu. Él sabía que solo de esta forma la Iglesia podría permanecer fiel y cumplir su misión en el mundo. Este mensaje resuena hasta hoy. Cada cristiano debe vivir inmerso en estas tres realidades: sostenido por la gracia, arraigado en el amor y ligado a la comunión del Espíritu. Este es el verdadero llamado de la Iglesia y la base de una fe auténtica. Cuando estas verdades son vividas, la Iglesia se convierte en un reflejo poderoso del reino de Dios en la tierra. La segunda carta a los Corintios nos enseña que la gracia de Dios nos sostiene en todas las circunstancias. Cuando somos débiles, Él nos fortalece, y cuando enfrentamos luchas, su fidelidad nos mantiene en pie. Ahora, quiero saber de usted. Escriba en los comentarios: la gracia de Dios me basta. Si este estudio le bendijo, dé like, comparta y suscríbase al canal. Eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Que Dios le bendiga.